velocidad porque usted tiene a una persona que a esta hora está dispuesta a contar. Y hoy precisamente Yamit es la ex Miss Universo Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, quien viene a hablar de un tema que nos ocupa cada mañana aquí en RCN y es las necesidades, los dramas que viven los venezolanos que llegan aquí a nuestro país, a Colombia. Estefanía, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que tú hace ya un tiempito vives aquí en Colombia, te casaste acá vives muy feliz, pero nunca has dejado de hablar de la situación que viven tus compatriotas, porque tú lo has dicho, tú misma lo viviste. Comencemos por ahí. ¿Saliste a protestar? Salí a protestar. ¿Cómo fue o cómo era tu vida cuando estabas en Venezuela con ese régimen y con esa crisis que vemos ahora? Bueno, es una vida bastante complicada, no tienes seguridad, no consigues medicamentos, no consigues alimentos. Es muy complicado. Yo, como muchísimos estudiantes en esa época, del 2013, 2012, salía a todas las protestas porque no me parecía que lo que estaba pasando en mi país era lo justo, era lo que teníamos que vivir los venezolanos. Obviamente, a medida de lo que ha pasado el tiempo hasta hoy, la situación de Venezuela ha venido colocándose muchísimo peor. Y es muy triste toda la situación. En este momento estoy trabajando con una fundación como embajadora que se llama Cadena, atendiendo la crisis humanitaria desde este lado en la frontera. Entonces, en ese caso, y ya que has estado en la frontera, yo leí, ayudaron a 7.500 venezolanos que estuvieron en ese tema humanitario con la Fundación Cadena. ¿Qué has visto? ¿Con qué te has encontrado? Wow, todavía estoy muy tocada de la labor de la misión. Fue muy difícil. Estábamos trabajando con venezolanos y colombianos retornados que en algún momento vivieron en Venezuela y que ahora están retornando a Colombia, a su país, pero que también están en la misma situación de crisis, que se fueron de Venezuela buscando una oportunidad, mejor calidad de vida, medicamentos para sus hijos. Los testimonios son muy dolorosos. Con Cadena hicimos una labor maravillosa con varios voluntarios, llevamos lámparas solares, filtros de agua porque no hay agua potable, pañales, productos para la higiene personal de las mujeres, pero hay mucha tristeza, muchísima tristeza cuando tratas de hablar con ellos, porque la idea no es hacer solamente la entrega, sino cuéntame tu testimonio, por qué te viniste, en qué estás trabajando. Y muchos son profesionales, son ingenieros, son médicos y están trabajando en el banco, en el campo, haciendo otra labor que no están acostumbrados a hacer, con la esperanza de volver, con la esperanza de que Venezuela le ofrezca una nueva oportunidad. Y es bastante doloroso, es muy doloroso. Esa misma esperanza tienen venezolanos que están aquí en Bogotá, porque hemos visto que han llegado a las distintas ciudades del país. El drama de los venezolanos se multiplica. Y por eso aquí en Bogotá, como les contábamos, son cientos de personas las que permanecen en las calles buscando esa nueva oportunidad de vida. Yarit Muñoz, ¿usted dónde se encuentra? Andrea, salimos muy temprano porque lo que se conoce ya es que a este costado, Jaime, si me ayuda antes de mostrarles la situación que encontramos, eso que se ve allá es el terminal de transporte, es el sitio a donde más número de ciudadanos venezolanos llegan, o a pie o luego de hacer rutas en camiones, en buses, gracias a la solidaridad de algunas personas. Duran una semana, más de una semana caminando y haciendo este trayecto. Pero mire, a este costado hay un bosque, anoche llovió. Si el frío es impresionante y pasa la suela de los zapatos, no se imaginarán ustedes, ya les vamos a preguntar cómo pasaron la noche las personas que amanecieron acá en esta estructura que acomodaron para al menos 30 personas. Ivaine, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos llevan durmiendo ahí? 6 días aproximadamente. ¿Cómo fue la ruta para llegar hasta acá y cómo han sido estos días y estas noches? Bueno, durmiendo ahí, más o menos ahí pues, pero afuera horrible. Y nosotros llegamos aquí a pie y pidiendo cola en las mulas. Vamos a caminar un poco para mostrarles, mientras Caro, que es una de las mujeres, sobre todo hay mujeres en este sitio. Caro, vamos a agacharnos un poco, Jaime, para mostrarles en este espacio cuántas personas alcanzan a descansar en una noche, por ejemplo. Anoche llovió, sabemos, pero normalmente ¿cuántas personas hay? Como 20 personas más o menos. En su caso, ¿qué siente? ¿Cómo se siente físicamente? Mal, me siento mal. Me quiero ir de aquí. ¿Cuál es el destino que buscan? Pasto a la Niña. Físicamente usted está mal de salud, ¿qué tiene? Tengo fiebre, gripe. ¿Qué falta para que puedan continuar ese camino hacia Pasto? Los pasajes, de verdad.
Las personas que han amanecido en este sitio, algunos de ellos ya salieron, fueron al terminal porque hay grupos en donde les facilitan algunas ayudas. Por ejemplo, ¿nos permitiría ver qué hay en la bolsa? ¿Eso es que el desayuno o...? Es un aperitivo que nos dieron anoche para nosotros comer. Eso es lo que tienen para sobrevivir por ahora. ¿Con qué más cuentan? ¿De alimento, de agua? Eso, agua y eso, más nada. De la historia de las otras personas que estaban con ustedes anoche acá, ¿qué saben? No, más nada, lo mismo de nosotros. ¿Para dónde se fueron? Ellos estaban todos en el terminal, todavía. Este no es el único sitio en donde hubo una pésima noche, además de toda la tragedia que se vive. En medio de este bosque alcanzamos a encontrar otro cambuche. Si Jaime lo alcanza a detectar, está entre los árboles, es una enramada. Allí amanecieron 4 personas, las mujeres tuvieron que pedir reposo en unos camiones de un parqueadero. Este es el drama que se vive aquí en los alrededores de la terminal, Andrea. Yarit, gracias. Estefanía, usted la vemos visiblemente conmovida. Y me preguntaba que si esto es aquí en Bogotá, porque es sorprendente que en la capital del país sucedan este tipo de cosas. ¿Cuál es ese llamado que usted le hace hoy a las autoridades? Wow, es doloroso. Yo creo que la situación primero de Venezuela y nuestra meta como venezolanos es que cambie, que la situación de nuestro país cambie porque es la razón principal por la que estamos pasando por todo esto. Obviamente es muy doloroso, yo tengo mucha de mi familia en Venezuela. Es doloroso ver estas imágenes por las que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Las autoridades aquí en Colombia nos han ayudado muchísimo, no lo podemos negar. Hay cifras, hay estadísticas y también debemos entender que Colombia también tiene sus problemas internos y que están tratando en la medida de lo posible tendernos una mano. Usted me decía antes, yo estuve en Panamá, estuve en Estados Unidos, estoy en Colombia y a pesar de que la han recibido muy bien, usted dice, bueno, es que no están preparados para recibir a tantos venezolanos. ¿Por qué siente eso? ¿Le ha pasado algo específicamente a usted? No, mira, sin duda hay muchísimos testimonios. En mi caso no me ha pasado absolutamente nada, me han recibido muy bien, tanto en Panamá como en Estados Unidos, aquí en Colombia, pero cuando tú te sientas con la gente y escuchas los testimonios, sí hay xenofobia, sí hay un cierto rechazo en diferentes sectores. Hay muchas experiencias muy buenas y experiencias no tan buenas. Son cosas que no se pueden negar. Y tú cuando empiezas a analizar un poquito más la situación, entiendes la situación o la crisis humanitaria por la que estamos pasando los venezolanos, pero también te pones en los zapatos de las personas de ese país y dices, ok, es que también hay muchísimos problemas internos en ese país en específico y se le complica a la gente entender por qué los atienden a ellos primero y a mí no. ¿Por qué ahorita todo está el enfoque hacia los venezolanos y no hacia nosotros? Entonces ahí es cuando empiezan los roces y la xenofobia, ¿no? Y es complicado, yo lo entiendo perfectamente para los demás países que sea complicado, pero el mensaje es que hay que sentir compasión, solidaridad, que el venezolano está saliendo en búsqueda de trabajar, de una mejor calidad de vida, de llevar una vida mucho mejor, con muchísimo dolor en su corazón, primero porque no quieren abandonar su patria y segundo porque dejan atrás a muchísimos seres queridos, dejan atrás toda una vida para empezar de cero. Como usted tiene año y medio que no viaja a Venezuela. Sus familiares que están allá, a pesar de que no los ha podido visitar, ¿qué le dicen de la situación? La situación es la que se ve, es complicada, no se consiguen ciertos medicamentos, no se consiguen ciertos alimentos, viven en mucha depresión, mucha frustración porque no se pueden desarrollar a través de su carrera porque obviamente el pago es mínimo, no da para la alimentación básica del hogar. Yo creo que es la misma situación de la que está pasando todos los venezolanos. Hace poco veíamos en las noticias que acusaban al Miss Venezuela de recibir favores del chavismo, ¿cierto? Y a usted, a pesar de que se ha manifestado contra el gobierno, de que estuvo en las protestas, por el color de su vestido en la coronación de Miss Universo, que fue rojo, ¿la acusaban de haber recibido favores del chavismo? Sí, o sea, el Miss Venezuela hace poco acabó de pasar por un problema o por una polémica demasiado grande. Yo creo que el problema es mucho más profundo, el problema es un tema país, un problema es que el gobierno ya tiene más de 20 años y que todas las instituciones se han visto afectadas por
por la política de Venezuela, y el Miss Venezuela no se iba a escapar de esto. En mi año como Miss Venezuela, en el 2008, pues quizás la atención estaba más dirigida hacia Dayana Mendoza, que era ya Miss Universo, y era casi imposible lograr otra vez un Miss Universo. Pero a lo que yo llego al Miss Universo y rompí como que con todos los parámetros de usar un vestido rojo, un look totalmente distinto. De hecho, cuando gano, fui señalada. Me dijeron, tú perteneces a tal partido político. Y en ese momento yo le dije, yo no pertenezco a ningún partido político, yo represento a Venezuela, yo fui Miss Venezuela. Luego de que salgo del Miss Venezuela, yo tomo una posición mucho más fuerte ante el sistema político. Primero porque viví una experiencia dentro de los concursos de belleza, o en mi primer concurso de belleza, donde fui desplazada por ser de familia opositora. Desde ese momento, que tenía 16 años, que todavía no tenía la oportunidad de votar en mi país, pues yo creo que yo había tomado una posición bastante clara con respecto al gobierno, ¿no? Por así decirlo. Y siempre he sido una activista política en el sentido de declarar y hablar la realidad de mi país. Y por eso me costó mi carrera dentro de Venezuela. Muchas de las marcas con las que trabajaba, por haber hablado, me dijeron, Estefanía, lo sentimos mucho, haces un trabajo increíble, la gente te quiere, pero hay una realidad. Y la realidad es que, de cierta forma, las empresas trabajan con el gobierno y de cierta forma tú no podías levantar tu voz porque simplemente te cancelaban el contrato. Esa es la realidad del asunto de nuestro país, y por eso muchísimos de nuestros artistas también les ha tocado irse y buscar otras opciones de trabajo. Pero hoy estás aquí en Colombia y desde aquí levantas la voz y ayudas como puedes a tus compatriotas venezolanos. Amén. Bienvenida a Colombia. Amén, gracias. Y gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. No, gracias a ti por la invitación. Ya mira, ahí tiene esa noticia que nosotros retratamos lastimosamente a diario aquí en Noticias RCN sobre los venezolanos, contada por Estefanía, que le ha tocado vivir de primera mano lo que están padeciendo sus compatriotas. Lo vimos